Hermanos queridos, vamos a entonces, cerramos este paréntesis también para ir entonces a la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. Cuando hablamos de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, los nombramos como evangelios, ¿ya? No como libros, sino como evangelios. Son textos inspirados por el Señor, donde los autores, los escritores, digamos, justamente nos relataron la vida, el ministerio de Jesús y cada uno dirigiéndose a distintos públicos. No se dirigieron a los mismos, ¿ya? Y Mateo, donde nos encontramos, tenía la intención de escribirles a sus compatriotas hebreos, a ellos, ¿ya? No a extranjeros, a ellos, a los que son connacionales hebreos, y por lo tanto les escribe con la finalidad de que ellos se convenzan de que de este Jesús de quien escribe es el Cristo, es el enviado, es el prometido. Así que Mateo escribe con esa finalidad fundamentalmente. Vamos entonces a Mateo capítulo 18, versículos 23 al 27. El título de esta reflexión de hoy día es el precio fue pagado. Abra ahí su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 18, donde solamente en pantalla aparece el último versículo, pero quiero leerlo completamente, pero no es toda la parábola. Mateo capítulo 18, versículo 23 al 27. Él dice el versículo 23. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Dice, estoy leyendo en la versión NBI. Pero él no tenía con qué pagar. El Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos. Y todo lo que tenía para sí saldar, ¿qué cosa? La deuda. Entonces, este sirviente, este siervo, se postró delante de él. ¿Y qué le dijo? Tenga paciencia conmigo, le rogaba, yo se lo pagaré todo. Y ahí está el versículo 27 en pantalla con que termina. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. En la versión Reina Valera dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó, ¿qué cosa? La deuda. Es cierto que esta parábola tiene el contexto y en la ocasión de una pregunta que hace Pedro. La pregunta que hace Pedro al principio en el versículo 21, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y que dice Pedro, ¿será hasta 7 veces? Entonces, como Pedro hace esta pregunta un día X, es que nace entonces esta historia que acabo de leer. Está en un contexto del perdón a los hermanos. 7 veces y Jesús dice no, 70 veces 7, que en otras palabras, ¿qué quiere decir 70 veces 7? Siempre. Y cuenta esta parábola. Está en ese contexto, pero he querido tomar esta parábola por la forma en que esta parte termina. La parábola no termina ahí donde hemos leído, sigue todavía, pero me detengo en el versículo 27 donde dice, el rey sintió compasión de su empleado y ¿qué le dijo? Vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Hermanos, hermanas, la deuda fue pagada, el precio fue pagado. Y aquí tenemos una historia bíblica contada por el Señor donde hay un deudor que para quien era imposible pagar esa cantidad, esa suma que le debía a este rey, a quien sea, era imposible para él, pero sin embargo experimentó algo que solamente en el reino de los cielos se puede experimentar totalmente, es que el precio es pagado, la deuda es pagada y esta parábola nos invita justamente a eso, el precio es pagado. Hermanos queridos, hermanas, y a modo de introducción, comprar hoy día un huevo está casi en los 300 pesos cada uno. No sé si es así. ¿Cuánto antes valía menos de 100 pesos o 100 pesos?
¿Cómo han subido los precios, el valor de la canasta familiar? ¿Cómo se han elevado los precios? ¿Cuántos de los que están acá son los que compran? Son los que van al supermercado, compran en el negocio, en el local y saben y pueden comparar cómo han subido los precios. Los huevos han subido, y qué decir de las paltas y de otros productos. ¿Saben que en diciembre del 2023, en la página web del diario El Mostrador, decía lo siguiente, que ellos analizaron que durante los últimos 3 años y 11 meses, 3 años y 11 meses, lo que más se ha encarecido, dice este diario, es la papa. ¿Es así? Es la papa, con un aumento de 194%. Entre enero 2020 y noviembre 2023. En segundo lugar aparece, ¿qué cosa aparece? ¿Sabe qué? El pimentón, ¿o no? El pimentón y pimiento que anota un alza de un 113%. Luego viene, ¿sabe qué viene? Lo que acabo de mencionar, el huevo, que registra un aumento de un 92%. En estos últimos 3 años y 11 meses. Y las clases de alimentos que más han subido precios son las hortalizas, las legumbres, los tubérculos. Todo registra un aumento de un 72% en general en este periodo que menciono. Y a eso le siguen los aceites. ¿Qué más decir? Los aceites, las grasas. En tercer lugar aparece el café, el té, el cacao con un incremento de un 57%. ¿Qué más ha tenido un alto precio hoy día? ¿Qué más ha subido? ¿Ah? El pan. Usted que está en casa, ¿concuerda? El pan dicen acá. ¿Qué más dice? La leche. Hermanos, hoy día ir a comprar al negocio o si alguien va al supermercado, no se trae uno lo mismo. O ir a la feria, no se trae lo mismo que uno se traía unos 3 años o 4 años atrás. Las cosas han subido demasiado, todo ha aumentado de precio, pero ¿sabe qué precio ha sido el más alto o elevado en la historia del mundo? ¿Cuál ha sido lo más alto, el más alto precio que ha tenido en la historia del mundo? ¿Qué es lo que más alto precio ha tenido en la historia del mundo? Dígalo, ¿qué es? La salvación eterna. La salvación eterna sobrepasa cualquier precio con lo que comparemos. La salvación, ganarla, tenerla, comprarla, obtenerla, tiene un precio que cada uno de nosotros no es capaz de pagar, aunque todos nos pongamos en campaña. Aunque este hombre de la parábola debía miles y miles de monedas de oro, le era imposible pagar esta deuda si alguien no intervenía a su favor. La salvación, hermanos, la salvación eterna es el más alto precio que se ha pagado a través de la historia. Es el más alto precio y es el precio de nuestra salvación eterna. Cuando un hombre y una mujer tienen salvación, tienen el perdón de sus pecados, tienen la garantía de la vida eterna, no sabemos valorar o dimensionar lo que se pagó para que tú y yo tengamos entrada al cielo cuando el Señor venga o cuando partamos de este mundo. ¿Cuántos están salvados en esta sala? ¿Cuántos están seguros de su salvación? ¿Cuántos están seguros de la vida eterna? El que lo dice, sí, yo estoy seguro, no lo dice por orgullo, lo dice con humildad, con modestia, reconociendo que la salvación es y ha sido comprada y pagada por nuestro Dios, por nuestro Señor que murió en la cruz y resucitó. Hermanos, no vamos nunca a alcanzar a dimensionar el alto precio que ha sido pagado. Por lo tanto, nos preguntamos, como dice en la siguiente gráfica, ¿cómo fue pagado este alto precio? En la parábola, el rey le dice al sirviente, vete tranquilo, te perdona la deuda, y lo dejó en libertad. Eso está en la parábola. Pero cuando hablamos de la salvación eterna, me pregunto, ¿cómo es que este alto precio fue pagado? Esta idea de pagar, esta idea de que sea gratis, el favor de Dios, ya viene desde las escrituras del Antiguo Testamento. El profeta Isaías, ahí está el texto bíblico. El profeta Isaías, que se cree que por ahí por el año 700 antes de Cristo, y eso es antes de la invasión de los babilonios sobre esta tierra que vino posteriormente. Pero antes de eso, para que el pueblo no sucumbiera, ya Dios lo invitaba al pueblo a arrepentirse cuando le decía a todos los sedientos, venid,
a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Dice además, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. O sea, vengan, decía Dios, acérquense, vengan a buscar perdón, salvación, vengan a mí, y si no tienen dinero, no es necesario, porque se puede venir y comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Pero claramente no estaba hablando literalmente de vino y de leche, sino que estaba hablando, vengan a beber del Señor, comunión, salvación, perdón. Si no tienen dinero, o sea, le está queriendo decir, instalar en sus mentes que tener comunión con Dios es gratis, porque Dios paga el precio. Él es el que se pone, como cuando estamos invitados y a ti te dicen, a mí me dicen, no traigas nada, yo me pongo, ven nomás, lo único que quiero es que vengas, como que Dios nos dice, ven nada más, yo me pongo, yo lo pago todo. Y esa idea Dios la quiso instalar para que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, ya lo supiera, de tal manera que cuando viniera Cristo posteriormente, estuvieran con esta idea entonces en sus cabezas. Miren lo que dice Hebreos. Acompáñenme, Hebreos, el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 9, donde me quiero detener en esta reflexión hoy día. Hebreos capítulo 9 nos habla de cómo este precio, hermanos queridos, fue pagado. Hebreos capítulo 9, versículo 24, ahí se muestra en pantalla. Acompáñenme y miren cómo el escritor de Hebreos, de esta carta, hace mención de esta obra de Cristo en la cruz y lo hace tan magistralmente. Hebreos, la carta a los Hebreos, donde estamos ahora, es una carta que hace una comparación entre el sacerdocio hebreo y todo lo que ahí se hacía para expiar el pecado, y lo compara con este otro sumo sacerdote, Cristo Jesús, y hace un símil, una comparación, digo, para que veamos cuán grande fue entonces su obra. Hebreos capítulo 9, versículo 24. La pregunta es, ¿cómo fue pagado este alto precio? 9:24. En efecto, dice, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Lo que sucedía en la antigüedad, cuando existía el tabernáculo, ¿habían escuchado del tabernáculo antes? Que era una tienda que se construyó en el desierto, justamente, que tenía dos divisiones, el lugar santo y el lugar santísimo. Todos los años y de tiempo en tiempo el sumo sacerdote entraba y cruzaba el lugar santo, se abría la cortina y cruzaba el lugar santísimo, y ahí ofrecía. Entonces, Hebreos, ¿qué dice? Este Jesús, este sacerdote, no entró en el tabernáculo, sino que ¿qué es lo que hizo? Entró en el verdadero santuario, en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Jesús murió y al tercer día resucitó. Pero ¿qué pasó en esos 3 días? ¿Qué pasó con él? ¿Dónde estuvo? ¿Qué obra hizo? ¿Qué aconteció con él? La Escritura dice que él se presentó en el cielo luego de su muerte, y cuando se presentó en el cielo, se presentó ante Dios en favor nuestro. O sea, ofrece su vida en sacrificio, y luego que la ofrece en sacrificio, él lo que hace, entra en el cielo mismo y ofrece este sacrificio que es su propia vida. El sacerdote en el Antiguo Testamento ofrecía un cordero que había sido sacrificado, ofrecía la sangre de un cordero para que el pueblo que estaba afuera esperando pudiesen entonces ser lavados de sus pecados, expiados de sus pecados, purificados de sus pecados. Pero ¿qué es lo que hace Cristo? ¿Cómo es que el precio, hermanos, eso no lo puede hacer un pecador? Eso no lo puede hacer ningún humano, ningún mortal, porque el pecado nos ha pagado, el pecado está en nosotros, tenemos una naturaleza pecadora, por lo tanto no habríamos resistido llegar al cielo mismo. ¿Por qué? Porque ni siquiera el sumo sacerdote podía llegar al lugar santísimo si no estaba preparado,
si no estaba limpio. Aún podía desfallecer, desmoronarse si no estaba santificado. Pero Cristo Jesús entró en el cielo mismo y cuando Él entró y se presentó, allí el precio lo comenzó a pagar. Porque hermanos, este precio no fue pagado de una sola vez. Tiene varios componentes en que la obra de Cristo hace que este precio se pague y uno de ellos, aparte de entregar su vida en la cruz, es presentarse en el cielo. Se presentó en el cielo y ofreció su propio sacrificio que había acontecido hace algunas horas. Número 2, más adelante en nuestra carta a los Hebreos, versículo 25 del capítulo 9 dice, ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez. Aquí hay otro componente. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Eso hacía el sumo sacerdote. Entraba vez tras vez y lo hacía especialmente una vez al año cuando llegaba para los hebreos el famoso día de la expiación. Entraba en el lugar santísimo, se repetía año tras año y durante ese año también lo hacía otras veces, una y otra vez. Pero ¿qué dice la carta a los hebreos? Que esta entrada la hace una vez y para siempre. Con una vez basta. Entra al cielo una vez y para siempre, porque el sumo sacerdote entraba cada año con sangre ajena. El sumo sacerdote no traía su sangre, traía la sangre ajena de un cordero que afuera había sido sacrificada. Y esa sangre la ofrecía en el tabernáculo o cuando vino Jesús en el templo, porque ya en esos tiempos el templo estaba construido. Versículo 26, si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora agrega la carta a los Hebreos, versículo 26, al final de los tiempos dice, se ha presentado una sola vez, por el sacrificio de sí mismo, una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces, hermanos, cuando aún nosotros no habíamos nacido, porque así efectivamente es, cuando aún no habíamos nacido, esta obra estaba ya siendo realizada cuando Cristo entrega su vida en la cruz, carga nuestro pecado y por cargar nuestro pecado tiene que sufrir la muerte, luego que sufre la muerte y entrega el Espíritu, dice la Escritura que subió al cielo y presentó el sacrificio, su propia vida, y esa presentación de su sacrificio lo hace una sola vez y no lo tiene que volver a hacer nuevamente el próximo año, una sola vez. Y luego agrega el versículo 27, así como está establecido. ¿Se recuerdan este versículo 27 que se ha leído tantas veces? Y así como está establecido que los seres humanos o que los hombres mueran una sola vez y después ¿qué viene? Y después venga el juicio. Lo compara, así también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y dice y agrega, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con los pecados de algunos, sino para traer salvación a quienes lo esperan. ¿A quienes lo esperan? Entonces, hermanos, ¿cómo fue pagado el precio? Este precio fue pagado. Por ese rey fue pagado ante el hombre que le debía miles de monedas de oro, pero no tenía cómo pagar. Y de pronto recibe la noticia de que el precio fue pagado, vete a tu casa en paz. Cada hombre y mujer hoy día recibe la noticia de que el precio fue pagado. Pero la naturaleza humana, nosotros tenemos la tendencia de que para tener salvación algo hay que hacer, alguna obra hay que hacer, algún mérito hay que pagar, alguna manda, como uno lo ve en algunos lugares, hay que hacer para ganar el favor. Pero hermanos, la salvación es algo que es imposible comprar, es imposible ganar, es imposible obtener a menos que medie, que se interponga, que se coloque en medio quien tiene todo el poder y la autoridad en el universo. Su nombre es Jesús. Él pagó el precio. Él lo hizo todo, Él lo completó. Así que hermanos, ¿cómo fue pagado este alto precio? Porque el precio fue pagado porque nuestro Salvador entró en el santuario que es el cielo y presentó su sacrificio. ¿Cómo fue pagado este alto precio?
porque Él lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciendo su sacrificio. ¿Lo ofrece delante de quién? Lo ofrece delante de Dios. Hermanos, ¿por qué? Porque era frente al el sumo sacerdote, ofrecía su sacrificio frente a Dios. Por lo tanto, este alto sacrificio también lo ofrece Jesús frente a Dios mismo, que está en este santuario, hecho no de manos humanas, sino hecho por el poder sobrenatural entonces de nuestro Dios. Hermanos, Romanos 6:23, capítulo 6, versículo 23. ¿Alguien lo conoce de memoria? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Saben que el precio que cobra quien peca? Cuando un hombre o una mujer pecan, cometen una falta, transgreden algo, están en desobediencia, le colocan un precio a su cabeza. Y el pecado es el único que paga, y paga tan bien que dice la Biblia que paga con la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Si alguien peca, no puede eso considerarlo como algo liviano, como algo ligera. El que peca le pone un precio a su cabeza, y el pecado es el único que puede pagar ese precio que uno le coloca a su cabeza. Por eso que cuando alguien peca, o un cristiano peca, cuando alguien desobedece a Dios, no puede tomarlo como una cuestión insignificante, liviana, sino que es profundo. La paga del pecado es muerte. Cuando uno peca, le coloca un precio a su alma, un precio a su vida, y el único que va a venir a pagar ese precio es el pecado. Y el pecado ofrece muerte, separación total de Dios. Por eso que alguien tenía que pagar este precio de sobremanera, de tal manera que nosotros no tuviésemos que pagar por ello. Jesús, hermanos, ¿por qué no pudo ser retenido en la tumba? ¿Por qué la tumba no lo pudo retener más de 3 días? ¿Por qué no pudo quedarse allí? ¿Por qué este sacrificio no solamente bastó con entregar su vida en la cruz, sino que también resucitar? Porque Jesús no tuvo pecado en su vida. La muerte solo tiene poder sobre quien ha pecado, porque la paga del pecado es la muerte, pero Jesús no tuvo pecado, así que el poder de la muerte no tenía ninguna autoridad para retener a alguien que no había pecado. Si solo mueren quienes pecan. Jesús no podía ser retenido porque no hubo pecado en su vida. Por esa razón el ángel le pregunta a María, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No puede alguien que ha sido santo, íntegro, experimentar la muerte para siempre. La experimentó para sacrificarse, entregar su vida, pero la muerte hasta allí pudo llegar porque Él es santo. Santo es el que vive, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. ¿O no? ¿Cantábamos? Él es santo. Así que la muerte no tenía esa autoridad eterna para mantenerlo enclaustrado y encerrado. Así que, hermanos, el precio de la salvación fue pagado mediante el sacrificio mortal de Jesús en la cruz y aceptado en el santuario. El hecho de que Cristo haya resucitado es señal además de ¿qué? De que lo que ofreció Cristo en el cielo fue aceptado. Cuando un sacrificio no era aceptado, no había perdón, no había limpieza. Pero el hecho de que Cristo haya sido resucitado significa que la obra que Él completó en la cruz, que su sacrificio que presentó en el cielo, en este santuario celestial, fue recibido, fue aceptado. Hermanos, esto tenemos que comprenderlo y entenderlo, porque aquí está el núcleo de nuestra salvación. Aquí está el núcleo de este precio que fue pagado. Aquí están estos misterios que están encerrados en las Escrituras y están para descubrirse y para ver qué significó que el precio haya sido pagado, profundamente pagado. Por eso que Jesús volvió a la vida, porque la muerte no tenía poder alguno sobre alguien que es santo.
Si alguien de los que estamos acá es totalmente santo, ¿hay alguno acá? ¿No? Si alguien acá está totalmente limpio, puro desde su nacimiento hasta el día de hoy, la muerte no tiene poder sobre tu vida. Pero si no es así, preparémonos. La muerte está a la vuelta de la esquina, está al acecho, está allí porque hemos pecado. La paga del pecado es la muerte, dice Pablo en la carta a los Romanos. Así que si alguien está acá y no está seguro de su salvación, no te puedes ir así a tu casa. Tienes que abrir tu corazón y creer en Jesucristo, porque Él pagó el precio. Él fue al cielo por ti, ofreció su sacrificio y lo hizo una vez y para siempre. Para todos los que quieran creer, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Hermanos, la salvación no es gratuita. La salvación no es gratuita. Para nosotros es gratis, pero es por la gracia de Dios. Pablo dice, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe, pero por gracia somos salvos. ¿Por qué? Porque ya alguien pagó el precio. Por lo tanto, si yo estoy acá y no soy salvo, no tengo que pagar nada. ¿Qué tengo que hacer? Solamente arrepentirme y creer. Arrepentirme de mi vida y de lo que he hecho lejos de Dios, pedirle perdón y luego creer en este sacrificio que Él hizo en la cruz. El que cree tiene vida eterna. Dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque no hay otro camino para obtener salvación, no hay otro atajo, no hay otra forma. Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús es la verdad. Así que no hay otra manera, no puedo pensar que el precio lo voy a yo a poder pagar por mi salvación. La salvación tiene un alto precio, es costosa, es valiosísima. No se puede pagar, no se puede conseguir ninguna cifra de dinero, no se puede ser mortal viviendo de una manera agradable. ¿Recuerdan la historia del hombre que llegó al cielo? No sé si se la conté un día. Bueno, no sé si Pedro va a estar en la puerta con las llaves, pero supongamos que es Pedro. Se murió un tipo que era bueno, de los buenos, y llegó al cielo y antes de entrar, Pedro lo detiene o quien estaba en la puerta le dice, mira, para poder entrar al cielo esto funciona así, Tú me vas a contar todas las cosas buenas que tú hiciste en la tierra, todas las cosas buenas que hiciste en la tierra. Y por cada cosa buena que hiciste en la tierra vas a acumular puntos. Si llegas a 100 puntos de todo lo que me digas, te abrimos las puertas para que entres a la eternidad. ¿Me sigue la historia? Ya, hagamos cuenta. Entonces, listo, dijo este hombre que había vivido casi 70, 80 años, murió y llegó al cielo. Y empezó a contarle a Pedro, mira, fui fiel a mi esposa, fui fiel a mi esposa toda mi vida. Los 60 años que estuvimos casados, fui fiel a mi esposa, no miré para el lado en ninguna oportunidad. Y el ángel o Pedro le dijo, muy bien, excelente, con esto has ganado 5 puntos. Tenía que llegar a 100. Está difícil. Entonces comenzaba, dime otra cosa para que sigamos. Mira, participé en una iglesia desde muy pequeño y traté de ser fiel y no falté prácticamente nunca. Durante más de 50 años fui fiel a esa iglesia. Excelente, excelente, muy bien. 3 puntos. Comenzó a preocuparse. Además de serle fiel a mi esposa, además de asistir a una iglesia por más de 50 años, me acuerdo que también hubo un hogar al cual apoyé por muchos años, todos los meses le aportaba y apoyaba a este hogar y después también a otra causa y el ángel le dijo, muy bien, excelente, has ganado 4 puntos más. Entonces el hombre se empezó a preocupar y le dijo al ángel o a Pedro, le dijo, pero ¿cómo? ¿Qué más puedo contar? A esta altura, de esta manera, la única manera de entrar al cielo, dijo el hombre ya afligido, la única manera de entrar al cielo veo yo, sería por la gracia de Dios. Y el ángel le dijo, pasa, entra, porque es por la gracia de Dios.
por la gracia de Dios. Hermano, no podríamos nosotros, por muy buenos que seamos, y aunque es importante serlo, hacer buenas cosas, vivir bien, pero nuestra confianza nunca va a estar en lo bueno que soy, porque jamás nunca alcanzaría toda una vida, o 2 vidas, o 3 vidas, haciendo lo bueno para poder llegar al cielo. Es por la gracia de Dios, porque el precio, hermanos queridos, el precio fue pagado. El precio fue pagado en esa cruz. El precio fue pagado cuando Jesús resucitó, y cuando resucitó, hermano, cuando Jesús resucitó es el punto final. Ahí se completa la obra. Su resurrección es la señal clara, concreta, de que su sacrificio en la cruz, de que su ofrenda presentada en el cielo había sido aceptada, que la salvación había sido ganada y que esta salvación, quien pudiese creer en adelante en Cristo, sería salvado. Salvado, todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, hermanos, cuando miramos a la cruz, cuando miramos esa tumba vacía, la única tumba vacía en la historia del mundo, nos acordamos que el precio fue pagado. El precio fue. Si yo estoy acá para reconocer que el precio fue pagado por Jesús, que en la cruz murió, sus clavos, esa corona de espinos, ese madero, y cada vez que nos reunimos acá es para que no olvidemos nunca que estar acá es porque alguien pagó el precio. ¿Cuántos a través de los años han podido estudiar en algún lugar porque alguien los becó? Porque alguien de manera anónima aportó para que tú pudieses estudiar. Porque alguien de manera anónima, sin saberlo cuánto les ha pasado, pagó una deuda que tú tenías y no supiste quién fue. Cuando teníamos una deuda grande y pagar un compromiso, y de pronto se abrió una puerta y llegó para cumplir con ese compromiso. Creo que todos los que estamos aquí, me parece, hemos tenido alguna vez la experiencia de recibir una provisión de Dios de manera sobrenatural. Todos hemos tenido la experiencia de ver que alguien o que Dios mismo se encarga de cubrir aquello que ha sido una necesidad y uno no sabía cómo. Por eso, si hay alguien acá que está en alguna necesidad económica, acuérdense que Dios es un Dios que paga y pagó un alto precio por nuestra salvación. Ese es el mayor milagro de la historia. Si yo estoy buscando un milagro, el milagro que no puedo perderme, es ser salvo, Ese es el mayor milagro que puedo vivir, más allá de ser sanado de una enfermedad. Más importante es eso que tener provisión en la mesa. Más importante es eso que me vaya bien en el trámite esta semana, con el médico esta semana. El mayor milagro de la historia que un ser humano haya podido vivir es recibir salvación y perdón. Vida eterna, que se abran las puertas de la eternidad, porque el precio fue pagado. Así que, hermanos, ¿qué me lleva a esto a pensar? Nos lleva a amar más a nuestro Señor. Amarlo más, a servirlo más, a adorarlo más, a apreciarlo más, a tenerlo en el centro de nuestra vida, a pensar en Él cuando nos levantamos cada mañana, a agradecerle más a Él, a vivir más a Él, a estar más cerca de Él. Que el precio haya sido pagado nos llena de un tremendo agradecimiento que no vamos a poder nunca nosotros pagar ni devolver. Hermanos, hermanas, el precio fue pagado. Y si alguien está acá y todavía no tiene salvación en Cristo, déjame decirte que el precio ya está pagado. Solo tienes que venir, arrepentirte y creer en el Señor. Oramos al Señor. Hermanos, hermanas, oremos al Señor. Inclinemos nuestro rostro, tenga un tiempo ahí en su puesto de agradecimiento. Tenga en su puesto un momento y démosle gracias al Señor cuando solo por su gracia, solo por su favor, Él ha pagado el precio. A ti que estás en casa, desde tu casa mirándonos, escuchando, allí también en tu casa, dale gracias. ¿Por qué no le damos gracias al Señor? Gracias porque tú pagaste el precio. Así como en la parábola este hombre escuchó que la deuda le era pagada y se fue contento a su casa. Señor, te damos hoy las gracias porque has pagado lo que no podíamos pagar. Señor, tomaste la deuda que no podíamos quitarnos de encima.
Lo único que teníamos de seguro es que si la muerte nos sorprendía, no íbamos a la muerte con esta deuda, a la tumba con esta deuda. Hoy alguien puede morir con una deuda y esa deuda ser pagada por una empresa, una institución, una financiera. Pero cuando se trata de la eternidad, morir no significa que la deuda queda cancelada. Morir no significa que la deuda prescribe, que la deuda desaparece. La deuda nos acompaña más allá de la vida, hasta la tumba y hasta la eternidad. Por eso no se puede vivir y no se puede enfrentar la muerte cuando ésta aparezca si la deuda no la tengo pagada y no la vivo y no la experimento en mí, porque Dios pagó la deuda. El precio fue pagado, cancelado es. Jesús dijo, consumado es, completado es, y resucitó para nuestra salvación. Por eso ahora te damos las gracias, Señor. Muchas gracias. Que vivamos agradecidos. Que vivamos para alabarte, que vivamos para servirte, que vivamos no para devolverte lo que nos hiciste, porque nunca nos será posible hacer algo así. Vivimos para agradecerte el favor inmerecido, vivimos para agradecerte la salvación que es por gracia, que es un regalo y solo la obtiene quien cree, para que todo el que en Él cree no se pierda, hoy tenga vida eterna. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor. Señor, tú sabes quién está acá y todavía y aún no tiene la seguridad de su salvación. No tiene la seguridad. Si hay alguien que está acá, tú lo sabes, que tal vez no tenga la seguridad de experimentar que la deuda de sus pecados ya han sido pagados por Cristo en la cruz. Si hay alguien acá que quiere acercarse a Dios, reconciliarse con Dios, poner tu vida en las manos de Él, creer en Él, ser perdonado y comenzar a vivir una nueva vida con Cristo, con Jesús, quiero orar por ti. Ven al Señor, quiero orar por ti y que te pongas a cuentas con el Señor. Que te pongas a cuentas con el Señor porque Él pagó la cuenta. Si es así, levanta tu mano, me gustaría orar por ti. Hay alguno que está acá que necesita ponerse a cuentas con el Señor, levanta tu mano. Amén. Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levanta tu mano, me gustaría orar por ti. La iglesia está orando. Los hermanos están orando. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que está acá que necesita ponerse a cuentas con el Señor? Amén. Dios te bendiga. Venir a Cristo. Que tu vida sea lavada, limpiada en la sangre de Jesús y estar a cuentas con el Señor. Si es así, quienes quieran pasar aquí adelante a buscarle a Él y a estar con Él, ponte de pie y ven aquí al frente. Quiero orar por ti. Y lo vamos a hacer mientras cantamos.